Durante semanas, todo parecía normal. Todo indicaba que una joven seguía respondiendo mensajes, mantenía el contacto con su entorno y daba la impresión de que simplemente estaba ocupada o atravesando un cambio en su vida. Pero algo no encajaba, porque mientras todos creían estar hablando con ella, la realidad era otra. Días antes, un hombre cercano, alguien con quien trabajaba y compartía su rutina, había terminado con su vida. Después, intentó ocultarlo todo, y durante semanas se hizo pasar por ella, sosteniendo una mentira que nadie logró ver a tiempo. Si quieres conocer todos los detalles, te recomiendo que te pongas cómodo y veas esta historia hasta el final. El caso de Carol Maltesi. Todos los días convivimos con la maldad. Somos testigos de la parte más oscura del comportamiento humano. El sufrimiento provocado por un individuo a otros es algo latente en nuestra sociedad. En Investigadores Criminales nos adentraremos en ese lado oscuro de la humanidad. Traeremos a la pantalla los más perversos crímenes y trataremos de entrar en la mente de esos seres que cometen los más terribles actos. Yo soy Guillermo, y el día de hoy te traigo otro caso más. Pero antes de comenzar, quiero que me digas desde dónde nos estás viendo. Nos gusta mucho saber hasta dónde llegan estas historias. Tampoco olvides dejar tu me gusta y compartir este video si crees que a alguien más le puede interesar. Y ahora sí, comencemos. A finales de marzo de 2022, en una zona apartada de la localidad de Borno, al norte de Italia, un vecino caminaba por un área con vegetación cuando algo fuera de lo común llamó su atención. Entre los arbustos y la maleza, distinguió varios sacos abandonados dentro de una zanja. Al acercarse un poco más, notó un detalle inquietante. De uno de los sacos sobresalía lo que parecía ser una mano. De inmediato dio aviso a las autoridades. Minutos después, la policía llegó al lugar y comenzó un operativo en la zona. Los agentes recuperaron las bolsas y confirmaron que en su interior había restos humanos. La escena era impactante. El cuerpo estaba dividido en más de una decena de partes, lo que dejaba en claro que no se trataba de una muerte común, sino de un caso que implicaba un alto nivel de violencia. Tras el hallazgo, el cuerpo fue trasladado para su análisis. Las condiciones en las que se encontraba dificultaban enormemente la identificación, por lo que los especialistas comenzaron a buscar cualquier elemento que pudiera aportar una pista. A pesar del estado de los restos, los forenses lograron identificar un detalle clave. La víctima tenía 7 tatuajes visibles en su cuerpo. Ese dato se convirtió en el primer indicio concreto para intentar saber quién era. Sin documentos, sin un rostro reconocible y con muy pocos elementos disponibles, esos tatuajes pasaron a ser la única referencia fiable para avanzar en la investigación. Mientras las autoridades intentaban establecer la identidad de la víctima, la noticia del hallazgo comenzó a circular y llegó a oídos de una periodista. Desde el primer momento, algo en el caso le llamó la atención, especialmente por el nivel de violencia involucrado. Con esa inquietud, decidió iniciar sus propias averiguaciones. En ese proceso, la información sobre los tatuajes resultó clave. Al revisar imágenes y contenido relacionado con una joven desaparecida, notó una posible coincidencia. Los tatuajes del cuerpo encontrado parecían coincidir con los de una mujer llamada Carol Maltesi. Carol era una joven italiana que se dedicaba a la creación de contenido para adultos y tenía presencia activa en redes sociales. Entre quienes seguían su contenido, se sabía que tenía varios tatuajes distintivos, incluyendo frases y símbolos que podían identificarse con relativa facilidad. Según lo que se había podido recopilar, Carol tenía alrededor de 11 tatuajes en total, algunos relacionados con viajes y elegancia, además de unos símbolos en forma de V invertida que aparecían en sus videos. Aunque todavía no había confirmación oficial, la coincidencia era suficiente para plantear una hipótesis inquietante: que el cuerpo encontrado pudiera pertenecer a la joven desaparecida. Con la sospecha en mente, la periodista decidió ir un paso más allá. Aunque sabía que lo más probable era no obtener respuesta, intentó comunicarse directamente con Carol enviándole mensajes a su teléfono. Hasta ese momento, ninguna de las personas cercanas a la joven había logrado contactarla, por lo que la expectativa era baja. Sin embargo, ocurrió algo inesperado. El teléfono respondió. A pesar de ello,
la periodista no podía estar segura de que realmente se tratara de Carol. La única forma de confirmarlo era obtener algún tipo de prueba directa. Por esa razón, le pidió que enviara un mensaje de voz. Era una manera sencilla de verificar si quien estaba del otro lado era efectivamente la joven desaparecida. Pero esa respuesta nunca llegó. El mensaje quedó sin contestar y la conversación se detuvo ahí. Ese detalle resultó clave. A partir de ese momento, la periodista llegó a una conclusión inquietante. Si Carol estaba muerta, y aún así su teléfono seguía activo enviando mensajes, entonces quien estaba respondiendo no podía ser ella, sino la persona responsable de su muerte. Con esa sospecha, decidió entregar toda la información a la policía. Con la información reunida hasta ese momento, la investigación avanzó lo suficiente como para que las autoridades pudieran confirmar la identidad de la víctima. Los restos encontrados correspondían a Carol Maltesi. Una vez establecida su identidad, la policía notificó a su familia y a sus personas cercanas. A partir de ese momento, varios elementos comenzaron a cobrar sentido. Desde los días en que se le había perdido el rastro, tanto familiares como amigos habían recibido mensajes desde su teléfono, lo que en su momento había dado la impresión de que se encontraba bien. Sin embargo, tras confirmarse su muerte, la realidad fue otra. Esos mensajes no habían sido enviados por ella, sino por la persona responsable del crimen, que durante semanas se hizo pasar por Carol. Con esto, la investigación dejaba de ser solo un caso de identificación y pasaba a centrarse en encontrar a la persona responsable. Pero antes de continuar con la investigación, es conveniente entender quién era esta mujer y qué sucedió en su vida para que llegara a ser la protagonista de esta historia. Carol era una joven italiana nacida el 23 de diciembre de 1995 en la ciudad de Monza. Tenía raíces ítalo-holandesas y creció en la provincia de Varese. Con el tiempo, se trasladó a Milán, donde comenzó a trabajar como vendedora en una perfumería. Su vida cambió desde una edad temprana. Tras la separación de sus padres, su padre se mudó a Holanda, y en ese contexto Carol quedó embarazada. Después del nacimiento de su hijo, la relación con el padre del niño se fue deteriorando hasta que ambos decidieron separarse. Finalmente, y de mutuo acuerdo, el niño se fue a vivir con su padre. A pesar de la distancia, Carol mantenía una relación cercana con su hijo. Procuraba visitarlo con frecuencia y, según quienes formaban parte de su entorno, era una madre cariñosa, paciente y comprometida con su bienestar. Con el paso del tiempo, su vida laboral dio un giro importante. Hacia finales de 2019, decidió dejar su trabajo como vendedora para dedicarse al mundo del entretenimiento para adultos. Bajo el seudónimo de Charlotte Angie, comenzó a generar contenido en plataformas donde los creadores pueden vender material a sus seguidores. Mientras desarrollaba su carrera, también tenía otras responsabilidades. Intentaba mantenerse presente en la vida de su hijo y al mismo tiempo ayudaba a su madre, que atravesaba problemas de salud y necesitaba cuidados, además de apoyo económico para su tratamiento. En paralelo, su actividad profesional comenzó a crecer. Cada vez tenía más compromisos, incluyendo presentaciones en locales nocturnos y una mayor presencia en redes sociales, donde acumulaba miles de seguidores. Con el tiempo, ese crecimiento se fue consolidando. Su trabajo le generaba ingresos constantes, lo que le permitió proyectar nuevos planes, incluyendo la posibilidad de mudarse a otra ciudad para especializarse aún más en su actividad profesional. Sin embargo, a medida que pasaban los meses, comenzaron a producirse cambios en su vida personal. En parte, esto estuvo relacionado con un acercamiento con su expareja y padre de su hijo. Con el inicio de 2022, Carol había tomado una decisión importante. Después de reflexionar sobre su vida y sus prioridades, decidió mudarse para estar más cerca de su hijo y retomar el vínculo con su expareja. Esta idea representaba un cambio significativo para ella, por lo que comenzó a compartir sus planes con personas cercanas. En ese contexto, durante la noche del 7 de enero de 2022, participó en un evento en una discoteca de la ciudad de Bolzano. Llegó acompañada por un hombre que la ayudó con sus pertenencias antes del espectáculo,
Pero, como suele ocurrir en este tipo de eventos, los acompañantes no tenían permitido el acceso, por lo que él se retiró y fue a un hotel cercano donde ya tenían una habitación reservada. Al finalizar su presentación, Carol se quedó conversando con un amigo, el DJ Eddie Santangelo. Durante aproximadamente una hora, hablaron sobre distintos aspectos de su vida. En esa conversación, se mostró entusiasmada con la idea de mudarse, encontrar un apartamento y reorganizar su vida en función de su hijo. También habló de su trabajo, aclarando que lo había elegido por decisión propia y que se sentía satisfecha con lo que había logrado hasta ese momento. Incluso comentó que sus ingresos le permitían ahorrar entre $5,500 y $6,500 al mes, una cifra que consideraba clave para poder construir el futuro que estaba proyectando. Durante la charla, su amigo notó la presencia del hombre que la había acompañado al evento. Al preguntarle quién era, Carol respondió con naturalidad que se trataba de su vecino, alguien que le tomaba fotografías, grababa contenido con ella y le hacía compañía. Poco después, ese mismo hombre se acercó y se presentó. Tras un breve intercambio, Eddie le sugirió que lo mejor sería que Carol se retirara a descansar. Antes de irse, ambos se despidieron con la intención de mantenerse en contacto, especialmente para hablar sobre sus planes de mudanza. Después de aquella noche en Bolzano, Carol dejó de ser vista, y en los días siguientes, su actividad cambió de forma notable. Por un lado, dejó de publicar contenido en sus redes sociales y en las plataformas donde solía mantenerse activa. Sin embargo, algunas personas cercanas comenzaron a recibir mensajes desde su teléfono. Eran respuestas breves y poco detalladas, lo que en un primer momento no generó una alarma inmediata. Pero con el paso de los días, la situación empezó a resultar extraña. Entre quienes notaron estos cambios estaba Eddie, el hombre con el que había hablado la noche del evento. Al ver que su amiga no publicaba nada ni daba señales claras, decidió escribirle. El 29 de enero de 2022, le envió un mensaje para contarle que había conseguido información sobre posibles apartamentos, algo que ella había mencionado como parte de sus planes. También aprovechó para preguntarle cómo estaba, intentando no parecer insistente. La respuesta llegó 2 días después, pero no fue como esperaba. El mensaje era corto y directo. En él, Carol afirmaba que ya había encontrado algunas propiedades para ver y que se encontraba de vacaciones, disfrutando de su hijo. Aún así, algo no terminaba de encajar. Poco tiempo después, Carol tenía previsto asistir a un evento privado en un club de Milán. Sin embargo, nunca se presentó. Esto llamó la atención de los organizadores, especialmente porque era conocida por ser responsable y puntual en su trabajo. A partir de ese momento, la preocupación comenzó a crecer entre sus allegados. Lo que al principio parecía una ausencia temporal, empezó a percibirse como algo más serio. Finalmente, la situación llevó a que Carol fuera reportada como desaparecida. Antes de seguir, hagamos una pausa rápida. Si este video te está pareciendo interesante, te invito a que te suscribas al canal y dejes tu me gusta. Eso ayuda muchísimo a que podamos seguir haciendo más videos y contando este tipo de historias reales. Dicho eso, ahora sí, continuemos con la historia. Semanas después de la desaparición, se produjo el hallazgo del cuerpo y la identificación de la víctima. A partir de ese momento, la policía continuó con las investigaciones, y fue entonces cuando surgió una pista clave. El vehículo registrado a nombre de Carol había sido detectado en la zona donde posteriormente fueron encontrados los restos. Este dato resultaba especialmente relevante, ya que ubicaba ese auto en el lugar del hallazgo justo antes de que las bolsas fueran descubiertas. Además, al revisar las cámaras de seguridad, los investigadores pudieron observar que quien conducía el vehículo no era una mujer, sino un hombre. Ese detalle cambió el rumbo de la investigación. A partir de ese momento, el foco se centró en identificar a esa persona y en analizar el entorno más cercano de Carol, especialmente quienes habían tenido contacto con ella en los días previos a su desaparición. En medio del avance de la investigación y la creciente atención mediática del caso, una persona se presentó ante las autoridades para brindar información.
Se trataba de David Fontana, un hombre que trabajaba en un banco y que, en su tiempo libre, se dedicaba a la fotografía y participaba como actor aficionado en producciones para adultos. Era mayor que Carol, llegando casi a duplicar su edad, y además estaba casado. Su nombre no era ajeno dentro del entorno de la joven. Meses antes, Carol lo había contactado a través de redes sociales para realizar sesiones fotográficas, ya que buscaba mejorar la calidad del contenido que producía. A partir de ese primer encuentro, comenzaron a verse con frecuencia, y con el tiempo, la relación entre ambos se volvió más cercana. Iniciaron una relación abierta, y David pasó a formar parte de su rutina, acompañándola en algunas de sus actividades laborales. Incluso fue él quien estuvo con ella en los días previos a su desaparición. Desde el inicio, David aseguró que había estado con Carol poco antes de que se le perdiera el rastro. Sin embargo, a medida que avanzaba su declaración, los investigadores comenzaron a notar inconsistencias. Su relato presentaba contradicciones y algunos puntos no coincidían con la información que ya tenían. Tras detectar las inconsistencias en su relato, las autoridades decidieron avanzar con una inspección más profunda. David fue detenido de manera preventiva mientras se llevaba a cabo el registro de su vivienda. Durante la revisión del lugar, los investigadores encontraron un elemento que llamó especialmente la atención. En su refrigerador había bolsas del mismo tipo que las que se habían hallado en la zona donde aparecieron los restos. Este hallazgo reforzó las sospechas en su contra. Sin embargo, lo más determinante llegó después, cuando las pruebas de ADN confirmaron su vínculo directo con el crimen. Con las pruebas en su contra y sin muchas opciones, David terminó admitiendo su responsabilidad ante los investigadores. Reconoció que había sido él quien le quitó la vida a Carol. Según su declaración, todo ocurrió el martes 11 de enero de 2022, pocos días después del evento en Bolzano. Ambos se encontraban en su vivienda, donde estaban grabando contenido para adultos. En ese contexto, Carol estaba sobre la cama, atada y con una bolsa en la cabeza como parte de la escena que estaban registrando. De acuerdo con su relato, en un momento comenzó a tocarla con un martillo sin ejercer fuerza, ya que el contenido que estaban grabando tenía una temática más agresiva. Sin embargo, la situación se salió de control y terminó golpeándola con violencia, provocando su muerte. Después de lo ocurrido, permaneció un tiempo sin saber cómo actuar. Finalmente, decidió deshacerse del cuerpo. Para ello, lo cortó en varias partes, un proceso que, según él mismo explicó, le tomó aproximadamente 3 días. Durante ese tiempo, también compró un congelador por internet, que utilizó para ocultar los restos, que mantuvo en su casa durante semanas. Cuando notó que la policía estaba buscando a Carol, colocó los restos en varias bolsas y los abandonó en una zona apartada. Durante semanas, utilizó el teléfono de Carol para enviar mensajes a sus familiares, amigos y conocidos, haciéndose pasar por ella. A través de esas conversaciones, daba la impresión de que estaba de viaje o que simplemente se encontraba ocupada, lo que retrasó las sospechas sobre su desaparición. Además, continuó usando su teléfono para realizar algunas gestiones cotidianas, como el pago del alquiler, reforzando la idea de que seguía con vida. Esta estrategia permitió que, durante un tiempo, su ausencia no fuera interpretada de inmediato como una situación grave. Sin embargo, con el paso de los días y ante la falta de contacto real, las dudas comenzaron a surgir. Según declaró posteriormente, decidió contar la verdad porque ya no podía seguir cargando con lo ocurrido. Tras su confesión, David continuó detenido y fue acusado formalmente por varios delitos, entre ellos homicidio agravado en primer grado, además de descuartizamiento y ocultamiento de cadáver. Durante el juicio, que se llevó a cabo en Milán, se conocieron más detalles sobre lo ocurrido después del crimen. Según se expuso, David intentó quemar los restos utilizando alcohol, pero al no lograrlo, decidió trasladarlos hasta una zona montañosa. También se supo que intentó eliminar los tatuajes del cuerpo para dificultar su identificación, aunque tampoco tuvo éxito. Desde la fiscalía, se planteó que uno de los posibles motivos del crimen pudo haber sido el temor de David a que Carol lo dejara, especialmente en el contexto de su acercamiento con su expareja y los cambios que estaba planificando en su vida.
Antes de que concluyera el proceso, David se dirigió a la familia de Carol para pedir perdón. Afirmó que daría su vida por poder revertir lo ocurrido, aunque reconoció que eso no era posible. Finalmente, en junio de 2022, fue declarado culpable y condenado en primera instancia a 30 años de prisión. La sentencia generó controversia. Por un lado, porque algunas personas esperaban una pena mayor, como la cadena perpetua. Por otro, por la interpretación de los jueces, quienes consideraron que no hubo premeditación ni agravantes relacionados con crueldad o motivos frívolos. Además, en la resolución se indicó que el móvil no había sido los celos, sino que David habría percibido que Carol lo estaba utilizando para avanzar en sus intereses personales y profesionales. Estas conclusiones provocaron reacciones, especialmente en la familia de la víctima, que cuestionó tanto la condena como los argumentos expuestos durante el juicio. Muchos se estarán preguntando qué pasó con el hijo de Carol. David entregó una compensación económica al niño, proveniente de una indemnización que había recibido. Sin embargo, para la familia, ese gesto no representaba ningún tipo de reparación frente a lo ocurrido. El niño, que ahora tiene alrededor de 10 años, quedó al cuidado de su padre y sus abuelos paternos. Su entorno procuró protegerlo de la exposición mediática del caso, evitando que tuviera acceso a noticias relacionadas con lo sucedido. A pesar de todo, el recuerdo de su madre se mantiene presente. Según quienes lo rodean, Carol era una madre cercana, comprometida y siempre dispuesta a acompañarlo en cada etapa de su vida. Después de conocer cada uno de los detalles, es inevitable hacerse una pregunta. ¿En qué momento todo empezó a salir mal? Lo que parecía una vida en construcción, con nuevos planes y objetivos, terminó convirtiéndose en una historia marcada por el engaño y la violencia. Durante semanas, alguien utilizó el teléfono de Carol para hacer creer que seguía con vida, mientras quienes la querían confiaban en esos mensajes sin imaginar lo que realmente había ocurrido. Y ahora la pregunta queda abierta para todos. ¿Creen que este caso pudo haberse evitado? ¿Hubo señales que nadie supo ver? ¿O simplemente fue una tragedia imposible de anticipar? Los leemos en los comentarios. Y bueno, querida audiencia, hasta aquí una investigación más. ¿Qué opinan del caso de hoy? Nos gustaría mucho leer sus comentarios, ya que su opinión sobre los casos es muy importante para nosotros. Recuerden siempre hacerlo con el máximo respeto posible, tanto para la víctima como para los demás espectadores, y nosotros que los estaremos leyendo. Antes de irte, deja tu me gusta y suscríbete si aún no lo estás. Tampoco te olvides de compartir este video si crees que a alguien que conoces le puede interesar. Nos vemos hasta otra investigación criminal. Adiós.